palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nos disponemos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Continuaremos con este tiempo de reflexión en la vida del Señor Jesucristo, viendo este espacio, este momento en que el Señor estuvo esta discusión con los judíos, los principales de la sinagoga, en donde ya hemos estado viendo las semanas anteriores, cuando estuvimos meditando en estos pasajes, cómo estaba este diálogo entre el Señor Jesús y los fariseos y los judíos de su tiempo. Ya un par de semanas que no habíamos tenido la posibilidad de compartir este tiempo, pero gracias al Señor que Él nos lo permite poder volver a realizarlo. Así que quiero invitarles a que podamos disponer nuestro corazón, nuestra vida, para escuchar la palabra del Señor, para meditar en ella, y que en esta hora Él pueda tomar control y dominio de nuestras vidas. Así que nos vamos a inclinar un momento y vamos a elevar una oración al Señor. Bendito Padre, Señor eterno, le damos gracias por su misericordia, por sus bendiciones, Señor. Gracias por su amor, su bondad, el cual se manifiesta, Señor, en nuestras vidas. Padre, nos disponemos conforme a su poder, a su grandeza. Le rogamos, Señor, que usted, Señor, sea guiando, sea dirigiendo todo lo que vamos a realizar en esta hora. Padre, que su palabra pueda ser de bendición, pueda ser clara a nuestras vidas, Padre. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude para que podamos, Padre celestial, disponer de todo nuestro ser, lo que nuestras vidas, para poder escuchar, Señor, lo que usted quiera decirnos, quiera enseñar. Gracias, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar a ver el texto que vamos a estar meditando en esta oportunidad. Bien, vamos a estar meditando en el texto que se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Sois de vuestro padre el diablo, es el título que lleva esta porción de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en ese texto. Y quiero invitarles a que podamos ver un video que nos habla precisamente de este diálogo que se produjo ahí en este lugar. Así que lo que nos narra Juan en su capítulo 8, versículos 39 al 47, lo vamos a ver en este video que vamos a estar viendo. Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo,
que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios, y no somos hijos bastardos. Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Bien, y este es el texto que nosotros vamos a meditar, Juan 8, desde el 39 hasta el 47. Así que como ya hemos escuchado un poco el diálogo en este video, vamos a pasar el texto y vamos a ir directamente a al estudio de este texto. Y comenzamos recordando que el Señor Jesús ya se había presentado delante de los que estaban ahí y estaba presentando quién era Él verdaderamente. Era el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo mostraba también su labor, su propósito. Y recordemos que a la gente no le gustó lo que escuchó, no le gustó que el líder a quien estaban esperando, el Mesías, el Salvador, les dijera que él iba a tener que morir en una cruz, que iba a tener que sufrir a causa de todos ellos, de los pecadores. Entonces, eso no les agradó y eso no cumplía las expectativas que ellos tenían acerca del Salvador, así que eso provocó que le rechazaran. Entonces, de ahí comienza todo este diálogo para confrontarlo. Y estamos en medio de este diálogo y comienza este pasaje con esta afirmación: nuestro padre es Abraham, que era lo que los judíos le dijeron al Señor Jesús. Nuestro padre es Abraham. Ahora, como era de esperar, las palabras que el Señor Jesús había dicho ya anteriormente, cuestionando la paternidad de Abraham sobre ellos, hicieron que ellos se irritaran, se sintieran ofendidos. Y de hecho respondieron rápidamente diciendo que ellos eran descendientes de Abraham. Y al versículo 41 ellos le agregan que ellos también son hijos de Dios. Entonces, en cierta manera, ellos estaban queriendo decir que el ser hijos de Abraham automáticamente les hacía ser hijos de Dios. Y en eso ellos apoyaban su argumento. Ellos estaban afirmando, nuestro padre es Abraham. Entonces, ellos consideraban que al hacer esa afirmación, automáticamente el que escuchaba les iba a decir: ustedes son hijos de Abraham, eso significa que también son hijos de Dios. Porque eso es lo que ellos consideraban. Ahora, eso era un error, ya que ellos dejaban de considerar ciertas cosas importantes. Primero, en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, se está expresando verdaderamente lo que es o cómo se llega a ser un hijo de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 3 está dejando en claro que para ser hijo de Dios no es necesario o no es solamente necesario ser hijo de Abraham, sino que se requiere que esa persona que quiera llegar a ser hijo de Dios debe recibir al Señor Jesús y creer en el nombre del Señor Jesús. Y ellos, los que le reciban y los que creen en él, dice que será dada potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, serán hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados humanamente, y dejen claro, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no depende de quién sea su padre, no depende de cuál sea su linaje, no depende de eso, ni de voluntad de carne, y tampoco depende de que un sacerdote, una autoridad religiosa o alguien defina a alguien como cristiano o no cristiano, que lo apunte o le indique si eso no es salvo. No depende de eso, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que da el título, por así decirlo, el reconocimiento a una persona de ser llamados, hechos hijos de Dios. Pero Dios ha dejado el requisito de que aquel que sea llamado hijo de Él debe aceptar al Señor Jesús y creer en el mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Así que, y esto es algo importante, porque muchas veces hay personas que dicen, yo sirvo a Jesús y solamente creo en Él, pero cometen la gran falla de no tomar en cuenta las palabras del Señor Jesús. No solamente que diga yo creo en el Señor Jesús y que Él es solo el único hombre a quien debo seguir, sino que debo creer en lo que Él dice y poner atención a lo que Él dice, porque no es más importante lo que dicen los hombres que lo que dice el Señor Jesús. Y hay que tener cuidado de que si yo digo que creo en el Señor Jesús y que le obedezco solamente a Él, entonces yo obedezco las palabras que el Señor Jesús dijo y pongo atención en ellas. En Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, nuevamente. No es simplemente el hecho de que sean judíos descendientes de Abraham, sino que era necesario que tuviesen un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento viene precisamente por la obra del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Yo no puedo decir que creo en el Señor Jesús si el Espíritu Santo no habita en mí, no obra en mí, no le reconozco su actuar en mi vida. Y Lucas capítulo 3, versículos 7 a 9 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Palabra de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también él hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Palabras de Juan el Bautista y son confrontacionales, diciendo, no les basta solamente con ser hijos de Abraham, sino que en ustedes deben producirse frutos dignos de arrepentimiento, evidencia de que han sido transformados por el Señor. Deben, ya dicho anteriormente, deben recibir al Señor Jesús, creer en sus palabras, deben ser también hombres y mujeres que han experimentado un nuevo nacimiento y deben evidenciarse a través de frutos de arrepentimiento. Eso es lo que es la evidencia de que una persona es hijo o no de Dios. Si está esta evidencia en él, entonces puede decir que es hijo de Dios, pero si no,
No lo es. Porque el mismo Señor Jesús dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí un mensaje muy, muy fuerte. Y es un mensaje a los judíos. Y les dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes serán echados? ¿Quiénes serán arrojados a las tinieblas de afuera? ¿Quiénes? Y eso es importante. Y para poder entender eso, debemos entender el contexto del pasaje que estamos meditando. Si usted pone atención, dice lo siguiente: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y si ponemos atención en eso, nos vamos a dar cuenta que él se está refiriendo a lugares que no pertenecían a el pueblo judío. Él está diciendo, cuando él dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, está hablando de personas gentiles que no pertenecían al pueblo el pueblo judío. Y el Señor Jesús está diciendo que de allá vendrán muchos, se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob, o sea que alcanzarán la salvación, que estarán en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se está refiriendo a descendientes de Abraham que no creyeron en el Señor Jesús, que no experimentaron un nuevo nacimiento, que no hubo un nuevo nacimiento. Ellos, siendo hijos de Abraham, serán arrojados a las tinieblas por no haber creído en el Señor Jesús. Y a eso se está refiriendo este pasaje. El Señor Jesús está diciendo, habrá gentiles que se van a salvar y hijos de Abraham o judíos que se no se van a salvar, sino que se van a ir a condenación. Y a eso, a donde estaba apuntando. Y por último, Romanos 9, 6 y 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recordemos que los judíos afirmaban que por el solo hecho de ser hijos de Abraham eran salvos. Pero agregándole a lo que ya mencionamos, que fueron las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles con respecto a la salvación o a llegar a ser hijo de Dios, le agregamos también lo siguiente: si todos los hijos de Abraham eran judíos y son salvos, ¿qué pasó con Ismael? ¿Qué pasó con Esaú y sus descendencias? Ismael era hijo de Abraham y él tuvo una descendencia, pero no está incluido en el pueblo de Dios. Esaú fue nieto de Abraham y es descendiente de Abraham y él tuvo una descendencia y tampoco están incluidos en el pueblo judío. Entonces, no bastaba solamente con ser hijo de Abraham, había que tener algo más, haber sido llamados y apartados por Dios. ¿A quién apartó Dios? A Isaac, de los dos hijos de Abraham, aunque recordemos también que después Abraham tuvo más hijos y esos no están incluidos. Por lo tanto, solo en Isaac, solo a Isaac, Dios apartó. Y de la descendencia de Isaac, él iba a formar su pueblo. Pero de los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, solo eligió a Jacob. Esaú también era hijo de Isaac, también era nieto de Abraham, pero no está dentro de la elección soberana de Dios. Por lo tanto, ahí ya tenemos un argumento en contra, o un contraargumento de lo que los judíos estaban afirmando, para desmentir lo que ellos estaban diciendo. No bastaba solamente con ser hijos o descendientes de Abraham, tenía que haber un llamado especial, y eso solo Dios
lo da. Y en este caso, en este tiempo, a través del Señor Jesucristo, quien obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Estas palabras del Señor Jesús vienen a calar profundo en el corazón. ¿Por qué? Porque Él está apelando a una enseñanza que los mismos judíos tenían, y era que un padre influye en sus hijos de tal manera que lo que haga el padre, los hijos lo van a repetir. Eso es una enseñanza que hasta los días de hoy seguimos nosotros manteniendo, que lo que el padre haga, de tal palo tal astilla, dice el dicho, hijo de tigre, tiene que salir rayado. O sea, está esa creencia de que si el padre era bueno y hacía buenas cosas, automáticamente el hijo debe hacer lo mismo. Si el padre era un delincuente, malo o hace malas cosas, el hijo va a ser igual. El padre influye en el hijo y eso marca la actitud, la forma de vivir del hijo. Entonces, el Señor Jesús, apelando a esto, afirma lo siguiente: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, si son hijos de Abraham, harían las mismas cosas que Abraham hizo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, Pablo está dejando en claro lo que ya antes había mencionado. No se trata solamente de ser descendiente de Abraham, sino de ser de la descendencia, de la simiente de la cual Abraham escuchó de parte de Dios que sería bendecida. Entonces, es su simiente, que es Cristo, la que trae la bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Abraham sirvió al Señor, a Cristo. Sirvió y de él esperaba la salvación. Abraham reconoció al enviado de Dios. No lo vio nunca, pero creyó por fe en la salvación provista por Dios. Por lo tanto, él creyó en la salvación que es a través del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo afirma y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, está haciendo una unión. Ahora le está dando algo importante. No le está diciendo, si vosotros sois del linaje de Abraham, sois hijos de Cristo o sois de Cristo. No, él está diciendo que si usted y yo somos hijos de Cristo, somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Automáticamente pasamos a ser del linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y esa promesa dada a Abraham. Entonces, nuevamente, se deja en claro de que el linaje de Abraham no es suficiente. Debe primar el linaje de Cristo. Y volviendo a lo que el Señor Jesús le está diciendo, viene lo siguiente. Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si ellos fuesen hijos de Abraham, le dijo el Señor Jesús, harían las cosas que Abraham hizo, que su padre hizo. Pero ustedes me procuran matarme, les dijo. Procuran matarme. Y procuran matarme cuando yo les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y Abraham hizo lo mismo. Escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, y la creyó. Ustedes escuchan la palabra de Dios a través de mis labios y no creen. Entonces, eso ya es un indicio de que no son hijos de Abraham, porque no hacen lo que su padre hizo.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un argumento recurrente era cuestionar el nacimiento del Señor Jesús. Era un argumento que ellos constantemente usaban porque no estuvo claro el nacimiento del Señor Jesús. Recordemos que se reconoce que María quedó embarazada antes de unirse a José o casarse con José. Por lo tanto, ellos siempre pusieron en cuestionamiento el nacimiento del Señor Jesús y le trataban de ser hijos de fornicación. Y ellos se refieren a eso. Ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, no somos hijos de fornicación. Haciendo alusión, como dije anteriormente, al nacimiento del Señor Jesús, ya que en tanto Mateo como Lucas recogen el hecho de que María, la madre de Jesús, había concebido del Espíritu Santo antes de casarse con José, algo que los judíos no creían y que les sirvió para hacer comentarios ofensivos contra él, dando a entender que él y no ellos eran quienes habían nacido de fornicación, o sea, que ellos tenían claro de quién eran hijos, pero que no se tenía claro de quién era hijo el Señor Jesús. Entonces ellos ponen en duda esto. Y dicen, un padre tenemos, que es Dios. Nuevamente, ese argumento. En Juan capítulo 8, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Un Padre tenemos que es Dios, dice. Ahora, complementan, como dije anteriormente, el argumento. Ya no solamente son hijos de Abraham, sino que ahora afirman que son hijos de Dios, haciendo esta similitud que ya les mencionaba al comienzo. O sea, ellos consideraban que por ser hijos de Abraham ya pasaban a ser hijos de Dios. El Señor les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si ustedes fuesen hijos de Dios, reconocerían que yo soy hijo de Dios y me recibirían y creerían en lo que yo les digo y no pondrían en duda lo que yo les digo. Pero ustedes no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, no pueden afirmar que son hijos de Dios. Y eso es el argumento que el Señor usa. Los judíos reclamaban ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo odiaban y querían matar a aquel a quien Dios mismo había enviado a este mundo. Ambas cosas eran incompatibles. No se puede decir que yo soy hijo de Dios y rechazar a quienes hablan del Señor Jesús, que predican de la verdad del Señor Jesús. No podemos hacer una distinción. Y si la persona no habla como yo quiero o no enseña lo que yo quiero y no estoy de acuerdo con lo que dice, entonces yo simplemente lo rechazo. Pero no es esa. No es eso lo que el Señor nos dice. Nos dice que nosotros debemos reconocer a Dios a través de quienes lo dan a conocer, a través de quienes predican su palabra. Debemos tener la capacidad de distinguir cuando alguien habla en nombre de Dios y cuando está hablando en nombre de sí mismo. Si nosotros no somos capaces de distinguir a un enviado de Dios, entonces va a ser difícil que podamos identificarnos con Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo nos está dando testimonio en nosotros. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a estos hombres. Primero Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuevamente, si ellos estaban odiando, estaban rechazando al Señor Jesús a tal grado de querer matarle, no estaban experimentando el amor de Dios. Y si no experimentaban el amor de Dios, no podían afirmar ser hijos de Dios, ya que dice Juan que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es una evidencia de que Dios está en nuestras vidas.
¿Es posible tener una relación correcta con Dios si no se tiene una buena relación con su Hijo Jesucristo? No, no es posible. Es imposible que alguien pueda tener una buena relación con Dios y rechace al Señor Jesús. Como es imposible que alguien pueda tener una buena relación con el Señor Jesús y rechace a Dios. No hay compatibilidad con eso. O rechaza al Espíritu Santo. O sea, estaría rechazando porque son parte de lo mismo. Si rechazo a Dios, rechazo al Espíritu Santo, estoy rechazando al Señor Jesús. Entonces, debo estar en armonía con esta Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son uno solo. Y lo que cada uno de ellos reciba de mí, lo recibe Dios. Y no hay otra verdad. Evidencias de que somos hijos de Dios. Amar al Hijo, amar al Señor Jesús. Juan 8:42. Debemos amar al Señor Jesucristo. Es oír, escuchar y entender la palabra del Hijo. Juan 8:43 y 47. A veces escuchamos, pero no entendemos. Oímos, pero no escuchamos claramente. Debemos oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y entenderla. Entender la palabra del Señor Jesús para que podamos entender la verdad. Creer en el Hijo. Juan 8:46. Creer en el Hijo. No basta solo con decir yo creo. Debo demostrar con mis acciones que yo creo. Porque yo de Dios he salido, le dijo el Señor Jesús, y he venido. De Dios he salido. Estaba testificando y dando testimonio de que él venía de Dios, venía enviado por Dios, que Dios le había enviado y que él no venía por su propia cuenta, sino que Dios estaba ahí con él. En Juan capítulo 8, versículo 42, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Nuevamente se deja en claro de que yo no puedo estar en comunión con Dios si rechazo al Señor Jesús, es imposible. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Le dijo el Señor Jesús a la gente. ¿Por qué no me pueden entender? ¿Por qué no pueden escuchar lo que yo les digo? Porque no podían comprender, aceptar la palabra del Señor Jesús. Los judíos habían dado repetidos indicios de falta de comprensión espiritual. En muchas oportunidades no entendieron lo que el Señor Jesús les dijo. Juan 8:19, ¿dónde está tu Padre? No le entendieron lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Juan 8:22, ¿acaso se matará a sí mismo? Juan 8:25, ¿tú quién eres? Juan 8:33, ¿cómo dices tú, seréis libres? Y Juan 8:57, ¿has visto a Abraham? Entonces, muchas veces ya habían mostrado ellos que no lograban comprender lo que el Señor Jesús decía. Esta sordera espiritual ya la habían sufrido también sus antepasados antes que ellos y también habían sido reprendidos por los profetas. Los antepasados también habían mostrado esta dureza de corazón, esta insensibilidad, esta incredulidad a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Y el Señor les había hablado a través de los profetas. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. No la aman. Son recriminados confrontacionalmente por el Señor Jesús a través de sus profetas. Ezequiel 12, del 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre,
tú habitas en medio de la casa, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El Señor deja en claro de que la dureza del corazón, la insensibilidad de la persona no es algo de ahora ni del siglo pasado, sino de toda la existencia del ser humano. El ser humano reiteradamente ha rechazado la voz de Dios y la obra de Dios y los mandatos de Dios para su vida. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor lanza una acusación, una afirmación categórica. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está ahora ya siendo más claro. Y lo que el Señor les está diciendo es que puede que físicamente ustedes sean descendientes de Abraham, pero sus obras prueban que espiritualmente eran y son hijos del diablo, les dice el Señor. Y esto era muy grave. Ellos puede que hayan sido descendientes de Abraham, pero sus obras hablaban en contra de lo que el Señor había dicho. Sus obras hablaban en contra de lo que ellos postulaban. Jesús sufre persecución religiosa, no de las multitudes impías y paganas, sino de personas religiosas que esperaban ansiosamente a su Mesías. No es de los incrédulos que el Señor es perseguido, sino precisamente de aquellos que supuestamente creían en Él, aquellos que supuestamente le reconocían a Él como el Señor, como el Salvador. Ellos eran los que le estaban siguiendo. Él ha sido homicida desde el principio, les dice. Ya les ha afirmado que ellos son hijos del diablo. Ahora ellos, el Señor Jesús les está dando el argumento. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Ustedes quieren matarme? Eso no viene de Dios. No es Dios el que pone ese sentimiento de matar. Eso viene del diablo, porque él ha sido homicida desde el comienzo. El querer matar es algo que el diablo pone en el corazón. El querer pecar, el querer rebelarse, el querer ir en contra de Dios. Eso es algo que el diablo pone en el corazón. Es el diablo el que hace eso. Y el que hace esas cosas no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Ya que desde el principio él ha engañado. Él ha sido homicida desde el principio, dice. Génesis capítulo 3, la caída del ser humano. Cuando Adán y Eva le oyeron y cedieron a la tentación y comieron del fruto que Dios les había dicho. Entonces, desde el principio, el diablo ha hecho y ha buscado hacer lo malo. En Juan 1, primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 12, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, nuevamente aparece esta imagen de que aquellos que se identifican con Satanás también son aquellos que le quitan la vida a otro. El querer matar no es un sentimiento de un cristiano, sino de alguien que no está con el Señor, no cree en el Señor de corazón. En Juan, 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. No hay cabida para poder contradecir esto. Y si Dios es amor, Dios nos ama, nosotros también vamos a amar. No se puede decir que yo creo en el Dios, sirvo a Dios, pero no experimento el amor de Dios, ni puedo dar ese amor. Y lo que se produce es un sentimiento de querer matar o hacer daño. Eso no es correcto, no es la forma, y eso nos hace ver que esta persona no ha experimentado un encuentro
claro y verdadero con el Señor Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Nuevamente, el Señor Jesús está dejando en claro de que aquel que miente, aquel que mata, aquel que hace lo malo, no puede decir que sirve al Señor, porque el Señor no pone eso en el corazón, sino que lo pone el enemigo. Entonces debe haber una evidencia y un respaldo a mi fe, a lo que yo afirmo. Y esa fe y ese respaldo y esa evidencia es solamente el Señor Jesús a través de su palabra. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Llegará un momento en que Dios hará justicia, en que Dios juzgará a Satanás, y su fin ya está determinado, él será lanzado al lago de fuego, y ahí él estará por la eternidad. Está determinado esta suerte, está determinado este propósito. Por lo tanto, ya no hay nada que hacer en contra de eso. Y por lo tanto, todos aquellos que le sirven a Él, todos aquellos que hacen lo que Él hace, le acompañarán. Y hacia allá iba enfocado lo que el Señor Jesús le decía. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, les dijo el Señor Jesús. Yo les digo la verdad y no me creen, pero prefieren creer las mentiras de hombres, de personas que no dicen la verdad, que no hablan con verdad. Pero la gente prefiere ver esa mentira a creer en la verdad y recibir la verdad que es en el Señor Jesucristo. 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Dice los apóstoles. Pero el mundo está gobernado por el maligno. Y es ahí, a ello, de que nosotros debemos apartarnos. Es de aquel que está gobernando el mundo y que tiene el mundo en esclavitud, en pecado. Nosotros debemos mantenernos aferrados al Señor y fieles a Él. Nosotros mismos, los que ahora somos creyentes, hubo un tiempo en que también estábamos bajo el dominio y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2:3, estábamos muertos en delitos y pecados. Y debemos tener claro que también nosotros estuvimos en el camino errado, estamos perdidos, pero cuando creímos en Cristo fuimos libertados de su poder, llegamos a conocer la verdad y la verdad nos hizo libres, como lo dice Juan 8:32. Conocimos al Señor Jesús, conocimos la verdad y la verdad nos dio libertad. Solo Él pudo cambiar nuestra naturaleza malvada por medio de su Espíritu Santo y darnos una nueva naturaleza, la de hijo de Dios. Eso nos lleva a entender que cuando el ser humano conoce, tiene un encuentro con el Señor Jesús, y cuando el ser humano recibe al Señor Jesús en su corazón, experimenta una transformación y hay una evidencia de su conversión, pasa de muerte a vida y el Espíritu Santo viene a habitar en su vida y desde ese momento es una nueva persona y cambia nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, y ya no hay ese pensamiento de pecado, de maldad, de ese pensamiento de querer hacer daño, porque el Señor está a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el otro gente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos tener conciencia de que ya no podemos obedecer a Satanás. Por lo tanto, si usted es un hijo, una hija de Dios, y de pronto vienen pensamientos que no son, y vienen, y hay cosas que vienen a su mente que no son gratas para el Señor, debemos de impedir no hacer eso,
No dejar que eso tome control de nuestras vidas, porque eso nos va a llevar a un error. Debemos vivir conforme a la voluntad del Señor, debemos obedecerle a Él y debemos vivir bajo la dirección del Señor. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, debemos someternos a la palabra del Señor, a la enseñanza del Señor Jesús, que son la palabra de Dios para nuestras vidas. Y debemos resistir toda tentación, debemos resistir todo aquello que venga a tentarnos, que venga a poner a nosotros un deseo que no es grato para el Señor. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay una afirmación concreta de que el Señor va a obrar y va a vencer, va a atar y va a neutralizar a Satanás. Él lo pondrá bajo control. Pero mientras tanto nosotros debemos buscar la dirección del Señor, resistir al enemigo, al diablo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, preguntó el Señor. Él tenía una conciencia limpia y no tenía inconveniente en someterse al escrutinio de las personas. Y él lanza esta pregunta con una doble intención. Primero, él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Para llevarlos a meditar a ellos y ver si verdaderamente ellos tenían razón en acusarlo o no, si verdaderamente había algo malo en él. Entonces, él lanza esta pregunta para que ellos mediten si verdaderamente había algo malo. Guardó silencio. Entonces, cuando no dijeron nada, él les dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esta es la segunda intención. ¿Por qué? Porque al no encontrar nada ellos de qué acusarlo, nada de qué poder redarguirlo, entonces automáticamente, inconscientemente ellos reconocían que no había nada de qué acusar al Señor, por lo tanto, lo que él decía era verdad. Y es ahí donde el Señor lanza la afirmación. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no me creen si estoy diciendo la verdad? Y eso era el argumento del Señor Jesús. Yo les he dado la oportunidad de que ustedes puedan decirme en qué yo he fallado, en qué estoy pecando. Pero como guardaron silencio, eso quiere decir que, como dice el dicho popular, que el que calla otorga. Si han guardado silencio es porque yo digo la verdad. Y si digo la verdad o lo que yo estoy diciendo es verdadero, ¿por qué entonces no me creen? Con el silencio ellos habían afirmado que no habían encontrado pecado en Jesús, pero aún así no estaban dispuestos a creer en él. ¿Cuál era la razón por la que se comportaban de una forma tan incoherente? ¿Por qué razón ellos no le creían al Señor Jesús? Y el Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esa es la respuesta. Ellos no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no eran capaces de reconocer la voz de Dios hablando a través del Señor Jesús. Si ellos hubiesen sido hijos de Dios, el Espíritu Santo hubiese dado testimonio y ellos hubiesen recibido las palabras del Señor Jesús como palabras de Dios. La única conclusión lógica es que ellos no eran hijos de Dios, sino que, como el Señor ya les había mostrado anteriormente, eran del diablo, hijos del diablo. Y eso era lo que a ellos les costaba entender. Y todo el rechazo y la hostilidad que sentían hacia Jesús venía influido por esta condición de hijos del diablo. Ellos estaban obedeciendo a su padre, el diablo, y por eso iban en contra del Señor Jesús. Eran hijos del padre de mentira, y por lo tanto no era de extrañar que rechazaran a Jesús por decir la verdad. Y esa era la razón por la cual ellos, aunque inconscientemente, indirectamente reconocían que Jesús estaba diciendo la verdad, no le podían creer. ¿Por qué? Porque no estaba la verdad en ellos, no estaba el Espíritu Santo en ellos, no estaba el deseo de agradar a Dios, como lo que ellos estaban afirmando. Algunas preguntas que quiero dejar para que usted medite. 1. ¿Los oyentes de Jesús eran salvos por ser hijos de Abraham?
¿Tenían algún beneficio especial por ser de sus descendientes? Razone su respuesta y justifique con citas bíblicas. 2. ¿Piensa que sigue habiendo en el día de hoy personas que confían en su ascendencia religiosa? Si lo cree, ponga algún ejemplo. 3. ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios? 4. ¿Qué aprendemos en este pasaje sobre el diablo? ¿Cuáles son las características de un hijo del diablo? Y 5. Enumere y explique brevemente algunas de las lecciones y principios que hemos considerado en esta lección. Que el Señor pueda bendecir sus vidas, que el Señor les pueda guiar y que siempre podamos nosotros identificarnos con el Señor Jesús y siempre podamos reconocerle a Él como nuestro único Señor y ser obedientes a su palabra, a su enseñanza y a Él como el único Dios verdadero, el único Señor de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga y si Dios así lo permite, la próxima semana continuaremos con este estudio. Muchas bendiciones.